Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adolfo Mejía y bueno, el día de hoy quiero compartirles un poco acerca de este nuevo podcast que, bueno, por mucho tiempo ha estado en el aire y en mi corazón y creo que con la llegada de la lluvia ahora en la Costa Chica de Oaxaca, pues bueno, me llegó la inspiración y normalmente los días de lluvia y los días nublado siempre alimentan mi espíritu eh, creativo. Y nada, solo quería hacer este primer ejercicio del podcast que, que se va a llamar, bueno, estaba pensando en varias ideas para el nombre, pero una que siempre ha andado en mi cabeza así por mucho tiempo es, bueno, no por mucho tiempo, en realidad fue después de pandemia, secuelas. Entonces, esta serie de podcast o este podcast se va a llamar Secuelas. Y pues eso, entonces este es el primer episodio número 1 que lo estamos grabando jueves 13 de junio del 2024 y solo quiero hablar un poquito sobre el nombre también que decidí ponerle a este podcast. Y bueno, como ustedes saben, la pandemia siempre, o más bien marcó un antes y un después aquí en el planeta Tierra, así como muchas otras cosas que a lo largo de la historia han marcado o sí, han pautado, ¿no? La vida de la sociedad, como la guerra o la Primera y Segunda Guerra Mundial, a algunas cosas que han pasado recientemente, pero creo que como generación nos tocó vivir esta pandemia que hubo un antes y un después. Y lo interesante de la pandemia, bueno, sucedieron la verdad muchísimas cosas. Creo que en diferentes pueblos, países, se vivió la pandemia de una manera diferente y de hecho yo he estado platicando con algunos amigos de otros países. Siempre me ha intrigado en cómo vivieron este tiempo de pandemia, de cuarentena y han sido historias hasta cierto punto un poco, am, podría decirlo, terroríficas como de película. Pero quizá después podamos tener un podcast con algún amigo de otro país, cómo se vivió esta pandemia, sobre todo en los países como que están un poco económicamente mal, ¿no? Y bueno, pues siempre que ahora mencionamos de pandemia, lo primero que se nos viene a la mente es como las secuelas que dejó. Y yo estaba leyendo algunos artículos, porque después de la pandemia, gracias a Dios que pues superamos esa etapa, hubo personas, hubo familia que pues perdieron la vida por esta situación, muchos amigos queridos, muchos familiares. Pero bueno, después de superar esto, una de las cosas que empecé a notar en mi persona, aparte de que yo soy súper distraído y olvido todo, pero después de este tiempo de pandemia, del COVID, de que me dio todo, me dio COVID 2, 3 veces, empecé a notar que se me olvidaban muchas cosas. Como ahora en este podcast de repente se me olvidan las ideas, pero bueno, vamos a avanzar. Espero que me comprendas. Entonces empecé a notar que con más frecuencia olvidaba cosas. Y yo dije, esto no es normal, pero yo no sabía y no tenía como la idea de qué es lo que estaba pasando. Yo pensé que ya mi edad ya no me permitía recordar como ciertas cosas. Y dije, ¿qué está pasando? eh, ya no soy tan joven, me va a dar Alzheimer tan pronto. Y empecé como a venir ciertas ideas muy chafas a mi mente y me empezó a preocupar. Fue un tema que me empezó a preocupar. Pero de repente estaba yo por ahí, leí un artículo que decía que una de las secuelas que fueron después de la pandemia fue la pérdida
de la memoria. Y, y esto para mí de alguna manera sí me alivió un poco, pero digo, entonces no soy el único, ¿no? Y creo que hay cierto porcentaje en la sociedad que tuvieron secuelas de diferentes tipos, y aquí enumeré algunos, que algunos, las secuelas que le dejó el COVID fue la fatiga, incluso la dificultad para respirar, dolor en las articulaciones y por supuesto esta pérdida de memoria. Son algunas de las secuelas más comunes en las personas que se lograron recuperar del COVID. Entonces cuando leí este artículo dije, bueno, estoy un poco más tranquilo, pero fue parte de lo que dejó a esta pandemia o este COVID, ¿no? Y estaba yo revisando algunas definiciones de la palabra secuela y decía que es consecuencia o resultado de algo. Y hay otra definición sobre secuela y dice trastorno o lesión que queda tras la curación de una enfermedad o un traumatismo y que es consecuencia de ellos. Entonces sabemos que pues durante nuestra vida en esta tierra no solamente tenemos algunos trastornos o resultados que tomamos a diario de nuestra vida, sino que creo que la secuela va un poco más allá, ¿no? Que son como resultados y esto me resultó interesante, ¿no? Que este podcast se llamara, esta serie de podcast se llamara Secuelas, porque de alguna manera no solo refleja como el espíritu de la pandemia, que nos recuerda eso y bueno, podemos hablar como mucho de ello también después, pero creo que también hay secuelas dentro de nuestro estilo de vida como creyentes en Jesús. Y cada decisión que tomamos siempre va a tener una consecuencia. Puede ser una buena consecuencia o una mala consecuencia. Todas las palabras que decimos siempre va a tener un resultado, va a tener una secuela. Y bueno, sigo batallando con la dificultad de mi memoria. De repente se me olvidan cosas, estoy como súper metido y se me olvida lo que estaba haciendo. Hace algunos días alguien me estaba diciendo, no recuerdo, que a una persona, me estaba hablando de una persona, ¿no? Que estaba sufriendo como de pérdida de memoria y me decía, sí, está mal o está tan mal que se le olvida comer. O sea, no recuerda si ya comió o si va a comer, simplemente como vive durante el día y no recuerda ni siquiera se acuerda que tiene que comer. No he llegado yo a ese grado, pero es algo que queda ahí como, no como quizá como recordatorio, pero también queda como pequeños como fragmentos o pequeñas historias, ¿no? que me recuerdan o que nos recuerdan que como sociedad vivimos un tiempo de angustia, de preocupación, porque era algo nuevo, sobre todo porque trastocaba nuestra salud, ¿no? Y cuando se ve afectada nuestra salud, pues obviamente la moral se va hacia abajo, nos preocupamos y esto fue algo mundial. Entonces, por eso o a raíz de esto quise llamarle secuelas a este o a a este podcast, que este sería como el primer capítulo prácticamente piloto o de prueba. Quizá no encuentres nada interesante en esto, pero quise empezar porque si no empiezo, ya desde hace muchísimos años traigo como esta idea de voy a hacer un podcast. Y ahorita es como que se está poniendo de moda y dije, hoy es el día. Hoy que llovió y me desperté preparando un cafecito y
y leyendo algo por ahí en Primera de Reyes dije, es el momento. Si no empiezo, no voy a empezar nunca. Y siempre me acuerdo algo que en algún momento mi papá nos dijo a mi hermano y a mí, porque tengo un hermano, seguramente él va a escuchar esto o va a ver esto en algún momento, pero tengo un hermano más pequeño. Perdón, estoy un poco torpe con mi vocabulario. Siempre, a él le gusta cantar, Jonathan, a él le gusta cantar y lo hace muy bien y toca muy bien y creo que Dios lo usa en eso y él un día, o bueno, no un día, sino en algún momento yo le decía, oye, vamos a grabar un video, vamos a hacer algo, tenemos que mostrar lo que Dios te ha dado, ¿no? Grabar, cantar y tus canciones porque escribe. Y él es un poco tímido, le gusta un poco la soledad y me decía no, o sea, siempre era como su respuesta no. Hace que un día pues me cansé un poco y le dije a mi papá, ¿no? Oye, habla con él porque no quiere hacer un video, ¿no? Y quedó muy marcado lo que mi papá nos dijo a los dos porque siento que también para mí fue y es como dijo, o sea, tienes que grabar, tienes que dejar algo cuando tú te vayas, tú tienes que dejar algo para las siguientes generaciones, algo que sea de bendición, algo que los inspire. Y si tu música hace eso, has cumplido has dignificado el regalo o el don que Dios te ha dado. Y eso quedó muy marcado y dije, tiene sentido, ¿no? Y por eso quise como empezar ahora este podcast, porque pienso que quizá en algunos años o muchos años alguien por ahí va a ver esto y puede ser de bendición y si no, pues puede entretenerse solamente, pero el plan es como ir contándote como semana a semana, mes a mes, pequeñas historias. Por ahí en Instagram hice una encuesta de, hey chicos, ¿qué onda? ¿Qué les gustaría escuchar en un podcast? Y creo que la mayor parte de las respuestas que recibí fue como el tema de misiones y claro, tengo amigos que, o sea, la mayor parte de amigos que he hecho en mi vida han sido en el círculo de misionero y la mayoría fue como un tema de misiones, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? Las misiones con una perspectiva global, las misiones en el arte y las misiones, la era digital, el tema juvenil, ¿no? Entonces creo que hay como muchos temas que más adelante voy a estar preparando y voy a estar compartiendo con ustedes. Seguramente tendré algún invitado especial o varios invitados especiales. Se vienen cositas. Pero bueno, quería como hacer este primer capítulo para ir conectando y también pues saber, ¿no? Cuál es como el tema de interés que tenemos en común. Yo sé que pues están chicos más pequeños y los más grandes. Entonces quiero como abarcar temas que sean relevantes como para las nuevas generaciones, pero también, o sea, ser como ese puente, ¿no? Entre ser como un puente en donde los adolescentes o más jóvenes puedan ver como esta ventana de lo que se mueve en un ambiente o en una generación mucho mayor que ellos, ¿no? Que puedan ellos descubrir esta ventanita porque a veces a los jóvenes se les hace como muy aburrido el tema de los adultos, pero un tema que creo que va a estar por siempre y incluso en la Biblia es el tema de misiones y a veces cuando pensamos en misiones, pensar en misiones muchas veces nuestra mente automáticamente dice, misiones es para los pastores, misiones es para la gente ya grande, de tercera edad, que ha trabajado toda su vida, que no se divertía, como eso, ¿no? Y siempre he pensado que el tema de misiones se asocia a algo viejo, a algo descontinuado, a algo que no es relevante. Y la realidad es que las misiones siguen siendo relevantes aún en nuestros días. Y hay una frase muy
muy especial que se lo escuché, que lo dijo mi papá en algún momento. Él decía, yo le preguntaba en uno de los videos que hacía o que hice, le dije, oye, ¿cuál sería el mensaje que tú le puedes dar a los jóvenes hoy en día, ¿no? Como acerca de misiones. Y él decía, mi papá siempre como muy sabio decía, pues mira, seguramente los jóvenes dicen, no, es que ahorita ya no hay pueblo que alcanzar, ¿no? Ya todos, las personas mayores, las personas grandes, los misioneros, pues ya fueron a todas partes del mundo, ya no se sufre como antes. Y dice, y seguramente los jóvenes dicen, no, pues ya todos los pueblos en donde estamos aquí cerca o lejos, ya fueron, ya se compartió el evangelio. Y él dice, pero hay algo que es muy interesante y dice, pero cada nueva generación, dice, cada generación o cada nueva generación es un pueblo que alcanzar. Cada generación es un pueblo que alcanzar. Y cuando yo escuchaba o escuché eso por primera vez, fue como decir, claro, tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. A veces pensamos en ir a lugares y sufrir que pasen cosas como para contar quizá una experiencia o para vivir una experiencia. Pero la realidad es que cada nueva generación es un pueblo que alcanzar. Y pensando en eso yo decía, sí es cierto, o sea, cada nueva generación es un pueblo que alcanzar en su cultura, en su idioma o en su lenguaje, en su forma y en su contexto. Y creo que parte de estas nuevas generaciones o generaciones nativas tecnológicas, creo que tenemos que apuntar hacia eso y por eso pensaba, ¿y por qué te estoy diciendo todo esto? Porque quiero también que este podcast sea como esa ventana o ese puente por el cual los jóvenes puedan como explorar y decir, wow, las misiones es... yo quiero ser parte de la misión de Dios, ¿no? De la misión global y no solo sea un tema como separado entre las nuevas generaciones y las misiones, sino los jóvenes. Incluso ahora hay muchos jóvenes que han decidido dejar su cultura, que han decidido dejar a su familia, su comodidad, realmente lo han hecho y yo admiro mucho eso y hay jóvenes, pero hay muy pocos y contados. Y esperemos tener aquí algunos invitados, algunos misioneros jóvenes que están sirviendo en el tema de multimedia, de arte, de salud, de educación. Y bueno, solo quería como poner sobre la mesa una serie de cosas y de ideas que podamos ir conversando a lo largo de este año. Sé que casi ya o ya estamos a mitad de año, pero bueno, no quería dejar de empezar con este primer episodio y el podcast con el nombre de Secuelas. Espero haber sido un poco claro. Y bueno, solo termino como con una última anécdota. No sé cuánto tiempo llevamos, 18 minutos. Ok, solo termino con esto. Cuando era niño, todo lo divertido sucedía cuando era niño, ¿no? Ya lo aburrido sucede cuando ya eres grande. Pero también hay cosas interesantes. Cuando era niño, me encantaba jugar. Bueno, a todo el mundo, a todos los niños les gusta jugar. Pero a mí me gustaba jugar como mucho solo. Y yo tenía mis propios personajes y los personificaba y hablábamos y todo el rollo, ¿no? Pero me gustaba como crear escenarios, imaginar cosas y un día decidí subirme a una carretilla. Para los que no saben qué es una carretilla, uy, no sé cómo se diga en otro país, pero es como una herramienta que usas en construcción, que tiene una llanta y lo agarras lo sujetas con las dos manos y empujas, vas empujando y puedes arriba poner piedra, cosas pesadas y transportas. Es como un transporte con una llanta y lo sostienes con dos manos y lo empujas.
Bueno, yo me subí a la carretilla para jugar y cuando estaba jugando encima de la carretilla, yo estaba arriba de la carretilla se volteó, entonces yo me caí y la carretilla quedó encima de mí. Bueno, parte de la carretilla quedó encima de mí y otra parte quedó dentro de mi ojo derecho. El tubo con el cual uno sujeta la carretilla, uno de los tubos, son tubos de metal, de fierro. Uno de esos tubos son agujeros, o sea, realmente no está relleno, sino está vacío. Entonces uno de esos tubos terminó incrustado en mi ojo derecho, así, adentro. Y mi mamá cuenta que, bueno, sacaron el fierro, lo sacaron. Y mi mamá cuenta o sea, quedó en el ojo realmente. Y mi mamá cuenta que mi ojo, o sea, toda la piel se desprendió hacia abajo. Colgaba como esa película de La Máscara. ¿Quién ha visto esa película de La Máscara de un personaje verde? Que en algún momento sus ojos se le salían así. Bueno, así era más o menos. Toda la piel se caía y dice mi mamá que mi ojo se veía por atrás, o sea, cómo estaba conectado a mi cerebro, a mi cabeza y todo acá atrás, y se veía mi ojo así blanco atrás, casi colgado. Y yo escuchaba eso y tocaba mis ojos mientras mi mamá me contaba a veces esa historia y yo decía, wow. Y resulta que, bueno, me cosieron, me llevaron al hospital, pasaron algunos años y nuevamente yo estaba jugando como un buen niño sano y educado, seguía jugando y vi otra vez la carretilla, me subí a jugar y en pocos segundos el tubo de la carretilla estaba ahora incrustado en mi otro ojo, mi ojo izquierdo. Y lo mismo, ¿no? Aquí y el ojo así salido y bueno, realmente después dije, pues por estética, si solamente tenía la cicatriz de un lado, pues lo puedo tener de otro lado. Entonces, cuando me hayas visto en algún momento, puedes verificar eso, tengo 2 cicatrices. Y bueno, quedaron como secuelas de esos accidentes. Y no necesariamente es que quede como mal de la cabeza, creo que no, ni de la vista, gracias a Dios, creo que puedo ver bien. De hecho, mis ojos son una herramienta súper importante porque a mí me gusta todo el tema que es visual, todos los colores y soy diseñador, soy fotógrafo, entonces todo el tema de colores me encanta y tengo que prestar como mucha atención. Entonces creo que funcionan bien. Pero quedaron secuelas en el sentido de quedaron cicatrices en mis 2 cejas, ¿no? En mi cabeza. Y a veces cuando o cada vez que yo me peino, cada vez que estoy frente al espejo, yo veo mis cicatrices y después le voy a contar el de la nariz. Pero me recuerda como ese momento en el que el Señor, quizá a veces uno toma malas decisiones. Quizá tú dices, bro, pero eras un niño. Pero si lo traemos como más al tema de adulto y a la vida cotidiana, muchas veces tomamos malas decisiones, ¿no? Sabemos que es peligroso jugar ahí o jugar con cosas, pero ahí estamos porque no pasa nada, pero en algún momento te puedes caer de ese lugar y puede haber un accidente. Y puede haber secuelas. Entonces, estéticamente, mi cara y todo, pues tengo varias cicatrices en mi cara, pero eso me recuerda cuando me veo al espejo y estoy peinándome o haciendo ahí algo, me acuerdo, ¿no? Como el Señor, a pesar de que a veces tomamos malas decisiones, Él sigue estando ahí, Él sigue siendo fiel, pero hay un resultado de tu decisión y cada vez que tú tomes una decisión puedes como pensar cuál va a ser el impacto del resultado. Va a tener un resultado bueno, positivo o va a ser malo. Y
Y nada, solo quería como dejarte esta última reflexión al final de este primer podcast, de este primer episodio número 1, como para dejarte más como por qué secuelas y pues eso. Nos vemos quizá en una semana o en un mes. La verdad no sé cuándo más voy a grabar, pero yo espero que sea por lo menos una vez a la semana o una vez al mes. No sé, pero en realidad sí hay muchísimas cosas que compartir y que podemos compartir, invitados que podemos tener también. Llegó la lluvia por acá, espero que también en tu ciudad, en tu país, lluvia temprana y tardía. Chao, nos vemos.